Amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Tenemos al otro lado del charco, un poquito lejos, al Padre Jorge Obregón, Legionario de Cristo. Y nos hace mucha ilusión que esté con nosotros y poder hablar este ratito con él para que nos cuente cosas muy interesantes. ¿Qué tal está, Padre? Muy bien, Mariana, qué gusto que por fin se nos hizo. Sí, gracias a Dios. A ver, Padre Jorge, Sí, vamos a ver, él es el Legionario de Cristo, pero es apasionado de la juventud y los valores que pueden llevar a estas personas, a estos jóvenes, a la felicidad y la paz interior y en sus vidas. Él, bueno, ha hecho carrera de administración de empresas en Monterrey, porque es de México, y ha luchado mucho en todo bachilleratos en filosofía, tiene maestría en teología bíblica en John Paul Great Catholic University. Bueno, él ha estado mucho tiempo de su vida fuera de México y está para conversar con nosotros. Él funda el Retiro Search en 2012, que nos puede contar un poquito, y también fundó la plataforma New Fire. Y para esto le traemos, y también para hablar de un libro. O sea, Padre, tenemos muchas cosas de las que nos va a informar. ¿Por dónde empezamos? ¿Quiere contarnos un poquito sobre el Retiro Search, de qué se trata y si sigue en ello? por supuesto, mira, entre el hecho de que el mundo estaba cambiando, la juventud, toda nuestra labor de trabajo con jóvenes, que a mí me apasiona, empezó a verse mermada, disminuida, y yo le pedí mucha luz al Espíritu Santo y estuve muy como en contacto con hermanos y hermanas mías dentro de la congregación, pero luego también empecé a mirar fuera de la congregación, cosa que antes no hacíamos. Incluso hice un viaje por los Estados Unidos, Inglaterra y Medjugorje para conocer campamentos protestantes y anglicanos y ver cómo están formando a sus niños y a sus niñas y a sus jóvenes, ¿no? Entonces, después de yo experimentar el retiro de Emaús, cuando Emaús no es lo que es hoy, en el 2008, que yo era diácono, ni siquiera era diácono todavía, pero era un retiro que no había llegado a España, por ejemplo, no había llegado a Ecuador, no había llegado a México, era un retiro todavía pues muy nuevo en el mundo, sobre todo fuerte en Colombia y en los Estados Unidos en el sur. Entonces, viendo la maravilla de ese retiro, pasaron como 3 años después o más, no, de hecho son 4 años en donde yo fui a ver pues todas estas actividades que hacían los anglicanos, probé el curso Alfa, que es muy conocido en España, y luego tenía yo mis propias actividades que como joven primero y luego hermano y luego sacerdote del Regnum Christi, pues que había hecho. Entonces yo, dice por ahí Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que a veces las innovaciones más grandes son producto de de innovaciones anteriores. Pues eso es lo que me pasó a mí, que la combinación de Emaús, de Alfa y del Regnum Christi hicieron que en un momento dado muy específico, en un diálogo que tuve con un sacerdote párroco en Bogotá, Colombia, me viniera la urgencia de ya crear este retiro, y entonces me junté 4 días seguidos durante 4 horas, abarcando desde inicio hasta final, hasta el fin, este retiro de Search para jóvenes que normalmente son entre 19 y 24 años, y golpearles a ellos con el amor de Dios y basado en la parábola del hijo pródigo. Y este retiro, que era una cosa solamente local en Bogotá, hoy tiene 22 ciudades y han pasado más de 200 retiros y han pasado más de 12,000 jóvenes por él, y yo sigo coordinándolo a nivel internacional, a pesar de que en mi ciudad no existe ese retiro, porque no ha sido fácil encontrar el equipo para lanzarlo, o Dios me ha mandado por otros lados. Pero eso en síntesis es el retiro de Search. Ah, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias porque nos gusta saber. A lo mejor algún día llega a España. No sé si tienen en España. Pero No pasemos. tenemos en España, ¿no? Todavía no, ¿no? Pues eso nos encanta. Porque después suelen venir las cosas. Cuéntenos ¿Sí? también de la plataforma New Fire. Bueno, entonces está muy ligado, porque ¿qué sucedió?
que muchísimos jóvenes empezaban a venir a nuestros retiros de Search, pero pocos eran los que se quedaban después a profundizar en su vida de fe en el Regnum Christi. Y yo sentía que les debía algo a todos aquellos que no tenían un llamado a hacer del Regnum Christi, porque no les interesaba, ¿no? Entonces yo me di cuenta en aquel tiempo que yo vivía en Venezuela, en Caracas, que había una gran cantidad de contenido en español, en inglés, tanto en el mundo cristiano protestante, cristiano no católico, y el mundo católico, de extraordinaria calidad. Y dije, ¿qué podemos hacer para evangelizar? Y me vino a la mente la frase de Juan Pablo II en lo que tenía que consistir la evangelización del siglo XXI, que era una evangelización con nuevos métodos, nuevo ardor y nueva expresión. Entonces el nuevo ardor yo lo traduje como new fire, un fuego nuevo. Y curiosamente, uno de los hombres que yo más admiro en la iglesia hoy, que es Bishop Barron, tiene Word on Fire. Cuando yo creé New Fire, yo no sabía de la existencia de Word on Fire, ¿no? En absoluto, no sabía que existía. Pero bueno, eso fue una diosidencia quizá. Y entonces esta plataforma pues ya lleva desde el 2017 existiendo como un sitio donde tratamos de darle al joven de hoy respuestas de vida y de fe, en todos los sentidos. ¿Y esa plataforma es online o tiene lugares también en los que los jóvenes se reúnen? Exacto, no es online. Nuestra principal plataforma es Instagram, sí. También YouTube, tenemos una página web, y lo que menos es Facebook, no tanto, porque el joven casi que no está en Facebook, y luego hace poquito hemos abierto TikTok, entonces todavía es pequeñito en TikTok, pero ahí vamos, poco a poco. Y entonces en YouTube, ¿qué tienen? ¿Vídeos sobre qué? Bueno, hemos tenido ahí vídeos de respuestas a las preguntas, entrevistas, webinars sobre feminidad, masculinidad, sobre esto de salir entre chicos y chicas, teología del cuerpo, Biblia, sanación. Entonces estos temas que hoy en día, por evidentes motivos, son muy buscados. Sí, temas de interés para la juventud, que siguen todavía, New Fire, para meterse, ya después nos darán los links porque lo pondrán en el programa para que el joven que esté interesado pueda acceder a ello, porque siempre hay preguntas y cuando hay buenas respuestas pues es interesante poder acceder a ellas. Buenísimo, por supuesto. Muy bien. Otra cosa, en 2020 publicó un libro que se llamó Ideas sólidas para un mundo líquido. ¿Qué le pasa a esta generación? Nos gustaría también que explicara el título y cómo surge. Claro, mira, Mariana, Juan Pablo II y Benedicto XVI, por así decir, a dos manos, en la encíclica Fe y Razón de 1993, decían que al mundo le hacía falta una visión metafísica de la realidad. O sea, aquella realidad que está detrás del mundo físico, aquello que son esas reglas de verdad, bondad y belleza que están subyacentes al mundo que vemos. Y entonces hoy en día el relativismo, cada quien tiene su verdad, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, fulanita tiene la suya, existe con una fluidez tremenda que hoy lo vemos en las ideologías, como la ideología de género, que es la peor cosa que existe en el mundo ahorita, porque quiere minar a la familia y a la persona humana, hecha imagen y semejanza de Dios como hombre y mujer, pues existen porque no hay una visión metafísica. La visión metafísica sería, para nuestro mundo humano y social y familiar, lo equivalente a los cimientos de un gran edificio, que si no tiene edificio se va a caer. Entonces en el libro lo que tratamos de hacer es poner unas bases sólidas en un mundo que es muy líquido y que cada verdad, cada maestrillo con su librillo, cada quien se inventa qué es verdad y qué es el bien y qué es el mal. Entonces, si yo pongo la metafísica como los cimientos de la casa, sobre ella puedo luego hablar de la nociología, o sea, cómo conoce el ser humano, cómo aprende. ¿Qué es el hombre? Es la unión inseparable de cuerpo y alma, hombre y mujer, ¿no?
hechos a imagen y semejanza de Dios, y de ahí vienen luego la ética y la moral, que es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué actos son siempre malos y qué actos depende? No siempre son malos, depende de la circunstancia. Entonces, si te fijas, yo quise hacer en ese libro un resumen hecho sencillo para el joven de los estudios filosóficos que todo sacerdote tiene que hacer para ordenarse. Muy bien, y lo pone a la altura del joven, que es muy interesante para él, porque en su libro toca también el tema de la identidad de la persona. ¿Cree usted que hay una crisis en la identidad de la persona hoy? Yo diría que sería la crisis más fuerte de todas, Mariana. No sé si te ha pasado, Mariana, que los jóvenes hoy en día tienen muy en boga la frase, me voy a ir a encontrar. Pues cuando yo era chaval, nunca me tuve que ir a encontrar porque siempre sabía dónde estaba. ¿Qué es lo que provoca que el joven se tenga que ir a encontrar? ¿Por qué se pierde? ¿Dónde se pierde su identidad? Pues en parte es quizá la generación de padres que tenemos, que no les dan solidez o se las dan a veces un poco impositivamente o no les dan nada en absoluto porque los padres tampoco saben, porque los padres son coetáneos míos y mi generación no es que se caracterice por saber mucho. Sabemos a lo mejor mucho de cómo hacer dinero, pero no necesariamente cómo vivir mejor. Entonces, entre eso, las ideologías y las redes de comunicación social han creado un clima de una debilidad de gelatina en el joven de hoy. Entonces se necesita volver a una conciencia bien formada, una voluntad bien firme y una inteligencia iluminada por la razón que sepa descubrir el bien y el mal perenne que nos viene del pasado. Pero hoy en día, incluso el hecho de tener que borrar todo el pasado debilita más aún la identidad del joven. Y me ha nombrado que quizás los padres no lo han sabido transmitir y que eso que no tiene base firme el joven hoy día en su vida, ¿no? Entonces tiene crisis de identidad. Pero ¿cómo ayudar al joven a descubrir ese sentido de la vida? Sí, mira, yo diría, Mariana, que puede haber varios caminos y que diferentes personas llegarán por diferentes caminos a la verdad. Primero es creer que hay una verdad. Y el que no cree que hay una verdad normalmente dice, no hay verdades absolutas. Y uno puede tomar esa frase y decirle, entonces lo que acabas de decir tampoco es absoluto. Claro. Porque quien dice no hay verdades absolutas está afirmando una cosa categóricamente. Entonces había que decirle, ¿te das cuenta de la incoherencia, de la falta de coherencia lógica de lo que acabas de decir? Si no hay verdades absolutas, entonces ni siquiera abramos la boca porque no hay nada en lo que podamos creer con firmeza y certeza. Entonces la verdad existe, lo aceptes y te guste, te apetezca o no te apetezca, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues con diálogos, ir descubriendo la verdad, ir descubriendo que hay cosas que son verdades siempre, que la humanidad nos ha enseñado, reconocer que estamos parados en hombros de gigantes, o sea, tener gratitud de que muchos de los conocimientos que tenemos, sean científicos, espirituales o sociales, hoy en día se los debemos a filósofos anteriores, tanto los buenos como los malos, porque los malos nos han enseñado lo que no debe ser. Un Nietzsche, un Marx, un Jean-Paul Sartre nos muestran justamente dónde están los errores. Y un Santo Tomás de Aquino, un San Agustín, un Erasmo de Rotterdam, un Tomás Moro, un Juan Pablo II, pues son los grandes conocedores de la vida, de lo que es vivir y ser y actuar. Entonces, cuando al joven se le proporcionan experiencias de vida que le hacen que el corazón diga, esto me llena, por ejemplo, yo sé que los españoles son muy buenos para hacer viajes, misiones a África, o misiones a Haití, o misiones a Sudamérica, a Centroamérica, y cómo el joven se transforma con la experiencia de salir de su egoísmo y entregarse a otro y darse cuenta que gente con una fracción de los bienes materiales y humanos que ellos han recibido son plenamente felices. Es una experiencia común de quien hace misiones de evangelización o misiones humanitarias, ¿no? Entonces, en esas experiencias humanas, el joven descubre
como por fortuna ahora España que revive en su juventud, ¿no? Aunque sé que la crisis también es fuerte, pero lo que yo he visto en una Francisco de Vitoria, en una Navarra, y en muchos otros lugares que son ajenos a mí, que jóvenes con unas convicciones profundísimas, estudiando teología del cuerpo, sanación, etcétera, pues han aprendido de alguien, de sus mayores, de gente con experiencia que les transmite algo proponiéndoselo, pero no imponiéndoselo, para que la verdad se manifieste por sí sola. Muy bien. Y le quería decir más cosas. Entonces, para el chico, o sea, el joven actual también, que a veces, porque no lo ha vivido, como usted decía, desconoce a Dios, quizá porque no se ha parado, ¿cómo hacerle abrir esas puertas a buscar la verdad? Porque claro, buscando la verdad, dígala quien la diga, viene de Dios, como decía San Agustín. ¿Cómo ese reto se podría hacer por parte del que en cambio conoce a Dios y quiere abrirse? ¿No? Es que es como si aquí fuera un poco, no estuviera de moda. Sí, no, yo volvería nuevamente al tema de las experiencias, porque la experiencia es innegable. O sea, yo puedo, por ejemplo, ante la persona que cree en Dios, yo podré discutir sus argumentos, pero no su experiencia. Es más difícil decir, a ver, tanta gente verdaderamente está tan loca que se van a perder el tiempo de rodillas ante un pedazo de pan que está ahí puesto, o van y se desnudan el alma ante un sacerdote para confesar sus pecados. Y esa gente, su testimonio de vida me atrae, es luminoso, se les ve contentos, se les ve plenos y llenos, se les ve que tienen algo que no tiene el que no cree. Bueno, pues yo los invito a que ellos vayan y saquen sus propias conclusiones para que no sea imposición. Hagan la prueba, vayan a una jornada, una JMJ, y hagan la prueba. O vayan a una reunión de catecúmenos, de los Kikos, o de un grupo de Regnum Christi, o de un grupo parroquial vibrante, ¿no? O de los Focolari, o de Comunión y Liberación. Y díganme, si lo que encuentran ahí no lo añoran, entonces la experiencia hace que él te haga preguntas y entonces ya la inquietud es el inicio de la sabiduría. El que tiene preguntas va por buen camino. Hay que estar ahí cuando están las preguntas, eso sí. Sí, y ha dicho antes, muy interesante eso, que estamos sobre los hombros de gigantes, ¿no? O sea que los que anteriormente han vivido, han conocido, han estudiado, tienen peso y aprendemos mucho de ellos. Entonces usted también habla en el libro de un concepto de self-invention. ¿A qué se refiere cuando habla de esto? Ese concepto se lo robo al obispo Bishop Barron, que es uno de mis héroes actuales, o alguien quien admiro profundamente, porque él dice que estamos en la época de cada maestrillo con su librillo, cada uno se inventa lo que es verdadero, ¿no? Y por eso un relativismo y un buffet de verdades que muchas no llevan a la felicidad, no llevan a la plenitud. Entonces, a eso me refiero yo, Mariana, a que estamos en el tiempo en donde cada quien, olvidando o no aprovechando la sabiduría del pasado, se la quiere inventar como si no hubiera un Aristóteles, un Platón, un Sócrates, un imperio romano, una etapa del medievo lleno de sabiduría, un renacimiento, ¿no? Y luego un resurgir de la iglesia con la intelectualidad de un cardenal Ratzinger, de un Juan Pablo II, de doctores de la iglesia. No sé, me parece que es absurdo que utilicemos tanto la tecnología como si hubiera sido inventada ayer. Respetamos desde el que inventó el televisor, la electricidad, Thomas Alva Edison, ¿no? El fax, el telex, el internet, etcétera. Ahí sí, pero moralmente no lo hacemos muchas veces. Y eso es lo que hay que rescatar, para que no sea el tiempo de la self-invention, sino la época de estar afincado sobre roca. ¿En qué? En la tradición judeocristiana de Occidente. Y no sé si en el libro toca, pero eso, para usted, ¿cómo podríamos dar, ¿no?, lo que es la idea de la felicidad? ¿Para usted existe la felicidad para una persona
de la sociedad actual? ¿Es algo relativo o realmente existe una felicidad objetiva en nuestro tiempo? ¿Se podría decir que sí? Hay una frase muy teológica y muy de San Pablo, más bien, un concepto que es a la vez teológico y de San Pablo. San Pablo dice que aguarda el mundo y cada uno de nosotros como una mujer con dolores de parto la redención. Dice, la frase teológica me refiero es ya, pero aún no. Es decir, el reino de Dios, la felicidad, está aquí, pero limitada, no total. En la tierra no puede ser total, pero sí que se puede conseguir bastante felicidad en la tierra siendo buenos, siendo hombres y mujeres con el corazón de Dios, como se describe a David, que era un hombre con el corazón según el de Dios. Entonces, siendo buenos, nos damos cuenta que esa bondad se nos devuelve, nos rebota, como quien lanza una pelota ante una pared y le rebota quizá con más fuerza. Ese es el modo en que se puede conseguir la felicidad, pero siempre parcial. Por eso se dice ya, pero aún no. Y está ese poema, ahora no recuerdo de quién es. A mí me parece que es de Santa Teresa de Jesús. Muero porque no muero. Es como que quiero irme a la felicidad, pero tengo una labor aquí que a lo mejor si la hago bien, me dará más felicidad en la vida eterna porque fui solidario, fui caritativo, fui los ojos, las manos, la boca de Cristo, ¿no? O sea que sí, que se puede eso, alcanzar la felicidad en Dios, en Cristo, ¿no? Con esa vivencia de que tenemos que mirar por Él, ser sus instrumentos y hacer su voluntad, pero claro, así ya la alcanzaremos algún día, como dice. Y Padre, Sí. entonces en su actualidad, con los jóvenes, con New Fire, con el libro que nos ha presentado y del que nos ha hablado, ¿qué le diría, qué le sugeriría a los jóvenes que nos estén viendo en su caminar? ¿Qué pueden hacer para ir mejorando su vida hacia el camino de la felicidad? Que quizá eso se puede ir consiguiente hoy día. Yo le diría a los jóvenes, hay dos anclas sin las cuales no sigas viviendo. Consíguelas ya, dos anclas. Una es mirar atrás, todo lo que se puede, hasta de dónde vengo, por qué existo en la tierra. Y no te canses de responder esa pregunta, ¿por qué? Y la otra es un ancla que se va hacia adelante. ¿Para qué existo en la tierra? ¿Cuál es mi misión? ¿Quién me espera al final? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de mi existir? Si yo descubro verdaderamente eso, no se puede más que vivir de una sola manera, con pasión, con amor, con ilusión, con alegría, porque son las virtudes más cristianas. O sea, el cristiano se le tiene que notar que sabe por qué existe en la tierra y quién lo espera al final o qué lo espera al final. Pues muy bien, con esos dos consejos que son tan importantes, no, tan trascendentes, no, tan profundos para cualquier persona, un planteamiento que no puede faltar en nuestra existencia. Muy bien, tan resumido y tan concreto. Le damos las gracias, Padre, por haber estado con nosotros hoy y enseñarnos este camino. Gracias a ustedes por la invitación. Y también a los chicos, a los que nos estéis viendo, ya sabéis que en YouTube, bueno, pondremos los links en el programa para que podáis acceder a los links de las presentaciones del Padre y de su camino que nos enseña. Y bueno, sin más me despido de ustedes y Padre, le agradezco muchísimo este tiempo que ha estado con nosotros. Encantado. Muchas gracias. Pues amigos, hasta el próximo programa. Adiós.